Thomas Fan 06. Durante los siguientes días, el ramal no estuvo tan activo como solía estar. Después de darse cuenta de que el fantasma de Timothy estaba detrás de Thomas, Toby y Percy estaban profundamente preocupados por él. Pero a pesar de esta malvada amenaza, Thomas excavó en lo más profundo de su caldera para demostrar que no iba a ser derrotado por alguien que era una imagen casi idéntica de él mismo. Percy y Toby no lo sabían, pero la locomotora azul estaba planeando tener un enfrentamiento final con el fantasma de Timothy. Thomas había pasado la mayor parte del día siguiente trabajando en la línea principal con Gordon, Henry y James ayudándolos con sus pesados trenes expresos. Más tarde esa noche, llevó algunos vagones de carbón a los muelles y luego hizo algunas maniobras antes de ir a llevar a un grupo de trabajadores al viaducto, que necesitaba una inspección. La pequeña locomotora azul ahora se sentía cansada y desgastada. Luego se dirigió a una vía muerta por donde tuvo que dejar pasar a James con el express. La noche estaba clara con luna llena. Pronto, Thomas salió de la vía muerta y se salió de la vía principal, regresando al ramal. Pero a medida que se acercaba a casa, la niebla bajó, muy espesa y pesada. Al conductor y al fogonero les resultaba muy difícil ver desde las ventanillas de la cabina o incluso mirando hacia afuera. Luego, fuera de la floración, entró una capa mucho más espesa de niebla y cegó por completo a Thomas y su tripulación. Pensando rápidamente, el conductor redujo la velocidad y lo detuvo. El maquinista de Thomas dijo, iban a esperar hasta que la niebla se despejara. A lo que el fogonero dice, que no hay forma de seguir. Thomas también estuvo de acuerdo. Pero solo después de unos minutos, él y su tripulación pudieron escuchar los sonidos de otra locomotora acercándose. Pero la niebla era tan espesa que no podía decir si venía por detrás o por delante de él. Luego escuchó un silbido, seguido de una voz resonante que acechaba en la oscuridad. Al principio, Thomas se sintió muy asustado y tenso, pero logró poner cara de valiente a medida que el sonido se hacía cada vez más fuerte. Thomas lentamente volvió a abrir los ojos y miró hacia adelante, y allí estaba. El fantasma de Timothy. Parado a unos centímetros de sus parachoques, mirándolo con maldad. Timothy le dice, finalmente se encentran cara a cara como si estuvieran destinados a hacerlo. Thomas en un tono cercano al shock, pero tenía los ojos muy abiertos y una expresión valiente en su rostro. Le dice que los rumores e historias sobre él son ciertas. Timothy dice que entonces ha oído hablar de él. Pero ha olvidado o tal vez ha elegido olvidar, que él fue quien abrió el camino para Thomas. Él y sus hermanos y hermanas. Timothy fue el primero de su especie en convertirse en el mejor. Pero no lo estaba. Timothy le dice que pronto Thomas nació y él tomó su lugar. Thomas le responde que era demasiado joven para siquiera conocerlo, además, nunca hablaron ni fueron amigos entonces, ¿cómo él puede decir todo eso? Todo lo que sabía de Timothy es que él se mantenía solo pero siempre sonreía a todos. Pero supongo que nunca le gustó eso por dentro. La última vez que le hablaron de él es que fue a Sodor y eso fue todo, se convirtió en nada más que un recuerdo olvidado. Pero Timothy sí sabía que Thomas era el último de los sobrevivientes. Thomas dice que todavía sigue vivo porque él es importante para la gente, era especial y tenía el orgullo de una locomotora de vapor. Algo que una vez tuvo antes de convertirte en este malvado y retorcido monstruo de la fundición, un lado oscuro de un cercano. Imagen reflejada de sí mismo. Llevo los recuerdos de ese hecho de que los de su propia especie fueron desguazados en su mayor parte y él fue el único que sobrevivió. Eso le había marcado para toda la vida. Thomas lo había perdido todos los sentimientos del amor que sus hermanos y hermanas y que se tenían unos a otros como familia. Todo fue destruido, Thomas escondió todo esto, pero hasta ahora, con él haciendo todo esto inquietante y aterrador en el ramal y ahora por fin viéndolo en persona, le ha traído todos esos recuerdos. Timothy dio una sonrisa enfermiza y diabólica como el mismo diablo. Timothy le dice que así es todos los recuerdos que él quería olvidar. Todos los sentimientos que no quería aceptar tiene que recordarle. A lo que Timothy le ofrece sufrir con él a su lado. Thomas le dice gritando que no le iba a permitir, sus amigos le contaron todo sobre tu pasado. Se había macasitado por nada. Todo por nada y, le dijo, desperdiciaste la verdad de su fallecimiento. ¿Es solo eso o fue el hecho de que de alguna manera creció, probado por sí mismo y decidió terminar con su vida de así? Timothy le dice que se calle, ya que Thomas no sabía nada. No sabe la verdad real de eso, no fue todo. Ese no fue el final.
De repente, Timothy se tambaleó hacia adelante y antes de que Thomas se diera cuenta, estaba acoplado al espíritu maligno de su propia especie. Timothy lo miró con total odio e ira, su rostro demoníaco mostraba lo que era una expresión de puro sufrimiento y total rabia. Timothy le dice que no crea que sabe lo que pasó solo porque escuchó sobre su inquietante pasado. Thomas. No conoces su sufrimiento. No conoce el dolor. No conoces los rostros que temblaban de miedo. Aunque eran vidas inocentes que tuvieron un cruel final en sus vidas. Las aterradoras súplicas de su maquinista, diciéndole que no cayera al acantilado, los pasajeros que iban conmigo, los hombres, mujeres y niños. Todos murieron con él, las emociones negativas que tenía hirviendo dentro de sí y su propio yo forzaron todo ese sufrimiento sobre él. Todo ese odio, dolor, tristeza y ese sufrimiento. Sin embargo, tiene que continuar viviendo con ello. Thomas sintió rabia queriendo ser desatada pero hizo lo que pudo para combatirla. Thomas dijo que puede decir que está en dolor y en un profundo sufrimiento y quiere saber el verdadero razonamiento de todo esto. ¿Qué le hizo llegar a extremos tan trágicos para hacer lo que hizo? Ninguno de sus hermanos o hermanas de la clase E2 hizo esto jamás. Thomas le preguntó qué fue lo que causó su suicidio. Después de que todas las palabras de pura ira bramaron a través de él y dentro de ese negro corazón suyo. El rostro demoníaco y retorcido de Timothy cambió. Cambió a la antigua forma de su una vez amable y amplia sonrisa que mostró durante muchos años. Pero mientras hablaba, su rostro mostraba una expresión de total pérdida, tristeza y remordimiento. A lo que Timothy empieza a hablar. Thomas, the truth of my demise will never be known by those who are told, for I took that with me along with my victims. But all of them, except one, were unfortunate. All but one? You're saying you had an enemy who hated you? You see, I was only a prototype for the rest of the class of E2 class when we were introduced in 1913. I was used a lot and showed we could be useful and reliable. I, on the other hand, was never to have had a service life that you and the others had. But I was wrong. I was kept with the London, Brighton and South Coast Railway and got to do passenger trains and freight work. Even if I did a little work, I still considered it a big deal and worth doing. You and I never met much and barely spoke, but we would exchange whistle salutes as we passed by. And towards the end of 1913, I was put to the side and retired. But that was short-lived, and I was handed over to Sodor to help with the railway's growth. But I was in terrible shape, and being used so long, my parts were worn, and at the time was difficult to repair. But what was worst of all was the way I was treated by the old controller. Throughout 1914, before the outbreak of World War I was treated badly by the people who did not know how to drive us engines properly. But that was because the controller assigned them to do that, to make them look like professional crew members. I never had any accidents while this happened, but I was so angry and embarrassed that I rapidly lost my pride and faith in who I was, and I went into a deep depression. Around early 1914, I was scolded and looked down by the old controller. The fact was that he never really understood how to run a railway and was only into money and greed. He later told me that after I was to take a night passenger train,
I was going to be withdrawn and later sold for scrap, mainly due to my parts being so old and overused a lot, and not getting enough repairs done correctly. At this point, I was so upset and enraged, my pain burning out of control, and started to plot my revenge against the controller. I didn't know it until I left, but he was on board the coaches along with other passengers. Deep down, I knew what I was going to do. It would cost me a heavy price. As I neared the station on my journey, my driver applied the brakes. But they failed and I sped up, going faster and faster. I refused to listen to my driver's pleas to stop, and after I got turned onto the wrong track and saw I was heading towards a cliff, I gave in to my hatred and pain and shouted out my last words, cursing and falling to my death, taking every soul with me, including the controller who made my life a living hell. So, that's it. That's the reason why all this has happened ever since. You wanted revenge on the old controller who once used to rule this railway for treating you like the way he did. In the end, you got your revenge, but it cost you your own life. And all those people. I understand it. I understand the pain and rage you had to suffer from. But surely, deep down, you had to regret what you did in shame and remorse. Those other people didn't deserve to die, and neither did your crew. It's time you put all this to an end and move on, Timothy. It's not worth being in this state of evil that you've been in for all these decades. Sus ojos se abrieron de repente, habían cambiado nuevamente al igual que su rostro. La mirada demoníaca de un psicópata había reaparecido en Timothy. Timothy gritando, cuando termine con él, lo enviará junto con sus amigos a la condenación eterna. De repente, Thomas se dio cuenta de que lo habían engañado y que el lado oscuro malvado de Timothy había regresado. Solo había una manera de terminar con todo esto, derrotar el lado malvado de lo que alguna vez fue un prototipo de una locomotora de su propia base. Pero Thomas expulsó una pared de vapor de sus cilindros. Timothy se detuvo, tomado por sorpresa. Cuando el humo se disipó, Thomas no estaba por ningún lado. Timothy empezó a maldecir diciendo que era un maldito y se la iba a pagar. Thomas había regresado corriendo a los cobertizos, sabiendo que esta no era la última vez que había visto el espíritu maligno de Timothy.